Damos el paso en este caso a José Manuel, presidente de ARCA, que trae hoy jueves una conferencia también muy interesante y muy especial para las tierras aragonesas. Hola, pues muy buenas tardes a todos y nada, bienvenidos un jueves más, como ayer miércoles, a estas conferencias online, ¿no? La verdad es que ha sido una buena idea de estar todos juntitos y vernos, aunque sea un par de veces a la semana, por estas nuevas tecnologías. Hoy, que nos toca un poco Aragón, se nos ha ocurrido tocar un tema bastante controvertido a veces, pero muy desconocido para todos los amantes de las fortificaciones, y es tratar sobre las iglesias mudéjares en Aragón de carácter defensivo, de carácter fortificado. Para esta ocasión contamos con nuestro amigo y colaborador Carlos Lasierra, que es un licenciado en Historia desde 1980 y es hoy envía un referente en los estudios del mudéjar aragonés. Su licenciatura versó sobre las aportaciones de la arquitectura religiosa mudéjar del siglo XV, y eso en 1987. Y ya luego, bajo la tutela de Gonzalo Borrás, presentó su doctorado con el título pues, La arquitectura mudéjar religiosa del siglo XVI en Aragón. A partir de 2004 retomará todos sus estudios artísticos y de investigación y empezará a trabajar en diversos artículos para medios de comunicación, revistas, pequeñas publicaciones y muy centrado también en la comarca de Calatayud. Finalmente, pues optará por una cosa que no pudo en su momento y es publicar su tesis doctoral, que en este caso lo hace a través de 2 volúmenes, en 2 formatos, ¿no? En papel, que es quizás lo que más nos gusta, y el otro formato en tarjeta flash, pues, ocupando menos espacio y también visualizándola a través del ordenador. Va a ser un referente esta publicación en las investigaciones del mudéjar aragonés, y a partir de ahí pues son 2 tomos que al que le guste este arte o necesite investigar o saber más de él, pues la verdad es que hoy en día es de lo mejorcico que existe. Así que lo mejor es escucharle a él y espero que esta conferencia os enseñe algo más, aprendáis algo más de un tema bastante desconocido y que a la vez es muy espectacular. Así que, Carlos, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Voy a acompañar esta explicación pues, proyectando un PowerPoint, porque yo creo que el arte, si no lo vemos, solo con hablar me parece que no nos va a gustar, incluso nos puede hasta aburrir. Muchas gracias a todos los asistentes, a las distintas asociaciones de amigos de los castillos de Cataluña, de Madrid, bueno, de toda España. Y voy sin más a empezar. Hablaros, primero quiero hacer una introducción para que comprender, bueno, para que expresar mi idea de lo que es el arte mudéjar. Como ha dicho José Manuel, un tema un poco controvertido. Unos opinan que hay mudéjar, otros dicen que no hay tanto mudéjar, sino que son restos de arquitectura zagrí. Bueno, ahí está la polémica, vamos a dejarla porque no es el momento ni el sitio. Pero para comprender desde allí a hablar sobre las estructuras de las iglesias fortaleza del mudéjar aragonés, una estructura totalmente original, creemos que es preciso partir de una primera y fundamental premisa, que nos vaya abriendo paso a este estilo. Voy a citar fundamentalmente en estos primeros pasos a mi profesor, a Gonzalo Borrás, fallecido pues, el año pasado, una inestimable pérdida, y él definía al arte mudéjar en Aragón, el arte mudéjar en general, bueno, pues como os decía, es una estructura singular la que presentan las iglesias fortaleza en el arte mudéjar aragonés. Y como decía Borrás, el arte mudéjar es un arte en España cristiana, de marcar en la España cristiana, no es un arte de la España cristiana. El arte mudéjar queda así enclavado
como dice Borràs en sus razonamientos, dentro de la cultura islámica, pero en el territorio cristiano. Por lo tanto, se va a producir un choque cuando se quiere incluir en una o en otra manifestación o estilo artístico. Citemos sus palabras: el carácter autónomo del arte mudéjar, reivindicando que se trata de una nueva realidad artística, diferente de la cultura islámica por un lado y cristiana por otro, sin embargo se funden en el mismo, aunque en los análisis formales se pueden establecer precedentes tanto en un sentido como en otro. Dejemos pues ya de denominar y hablar tanto de románico mudéjar, de gótico mudéjar, y hablemos de mudéjar. Otros nos dirán que es un estilo cristiano realizado en ladrillo, pero no debemos acudir y centrarnos solamente en el material empleado, el ladrillo, sino que todos los materiales que forman el conjunto de una obra, la piedra, la argamasa, el ladrillo, el yeso, la cerámica, la madera, todos ellos conforman la llamada manobra, que es como se denomina a este conjunto de materiales empleados en la obra, o por lo menos en el sistema de trabajo que se realiza en el mudéjar aragonés. Tampoco tenemos por qué centrarnos solo en los materiales, sino hay que buscar la función de las técnicas que se utilizan, es decir, el sistema de trabajo que nos llevan al final a un trabajo artístico deseado. Todos estos materiales en el arte mudéjar no se limitan solo a su función constructiva, sino que son, como indica aquí la frase, el soporte básico y el vehículo de unas formas y de todo un sistema ornamental. Terminemos, pues, con una frase que nos dice Borràs: la pervivencia hispano-musulmana en el arte mudéjar no se limita al uso de unos materiales, de unas técnicas de construcción y de un sistema de trabajo, sino que alcanza a un comportamiento estético que afecta a las propias formas del arte occidental europeo en España. Lo que viene a decir que tenemos que considerar al arte mudéjar como un verdadero estilo. La misma categoría que puede presentarse el románico, el gótico, el renacimiento, pues digamos por fin mudéjar a secas. El arte mudéjar español, aragonés en este caso, no se puede solo circunscribir a lo decorativo, a lo que estamos muy acostumbrados. No es solo un estilo que decora con labores, como podemos ver, de ladrillo o con la aplicación cerámica, unas estructuras cristianas. En algún caso sí que será así. Y como van avanzando los siglos, hasta llegar, por ejemplo, a mi especialidad, el siglo XVI, sí que puede ser que sea más decorativo en muchas fases que constructivo. Pero no tenemos que olvidarnos que crea, la Radife mudéjar, crea en sus técnicas de construcción unos sistemas de trabajo especiales, con unas funciones arquitectónicas y ámbitos únicos, construcciones como son las estructuras de las torres mudéjares o como son las estructuras de las denominadas iglesias fortaleza. Pasamos pues ahora a explicaros lo que van a ser la estructura de las iglesias mudéjares en el arte aragonés. Se denomina iglesia mudéjar o iglesia fortaleza mudéjar a un grupo de iglesias que, además de tener una sola nave con tribunas sobre las capillas laterales, como podéis ver en esta planta, presentan en el exterior un fuerte carácter militar, ofreciendo unos volúmenes muy compactos, a los que se une además el ritmo creado por las torres contrafuertes. Las plantas de estas iglesias, como he dicho, tienen nave única y ábside o cabecera plana o recta. Es un espacio, como podéis ver, rectangular, unitario, un solo ambiente, amplio, sin pantallas ni obstáculos visuales desde los pies hasta la cabecera. Es decir, forman un gran salón con un aspecto casi civil. La nave única, como se puede ver, se cubre con bóveda de crucería sencilla, conformada por nervios diagonales. Se enlazan estos tramos con estos otros que veis, cubiertos, o sea, más cortos, más estrechos, que se cubren con bóveda de cañón apuntado y que se contrarrestan al exterior con la colocación de torres a modo de contrafuertes entre las capillas laterales. La torre principal y las diferentes torres, como podéis ver en las esquinas y correspondiendo a estos tramos de la nave cubiertos con bóveda de cañón. La cabecera, como hemos dicho, es recta, está formada por 3 capillas, más alta y ancha la central, y se cubre también con crucería sencilla.
se comunican entre sí y se abren a la nave por medio de arcos apuntados. También hemos dicho la existencia de las capillas laterales entre las torres contrafuertes, que se cubren con cañón apuntado, pero en sentido transversal al eje de la nave. Así, de esta manera, por encima de las capillas laterales de las tres que forman la cabecera, circunda el templo una galería o una tribuna deambulable a la que podemos acceder desde el interior de la iglesia por las torres contrafuertes. Como podéis ver, las del medio tienen ahí dibujada la escalera. Y al interior, este circuito, que también se asoma al exterior, se une a los pies por el coro alto. Este ámbito tan peculiar al exterior se abre por medio de galerías de arcos apuntados, en una fila en la mayoría de los casos, en un caso de dos filas, mientras que al interior se disponen unos ventanales de iluminación indirecta que se cierran con bonitas celosías caladas en yeso. Como nos dice Borràs, sorprende la estructura tan racional y lógica de estas iglesias, con los sistemas de descarga y empujes contra restos tan sencillamente resueltos y tan sólidamente clavados, en los que las torres contrafuerte, alineadas a ambos lados de la nave, quedan atadas en sentido transversal y longitudinal por las bóvedas de cañón apuntado. Se trata de una creación genuina de la arquitectura mudéjar aragonesa. Antes que Borràs, ya Leopoldo Torres Balbás se interesó por este sistema y los orígenes de estos pasadizos sobre las capillas laterales, justificando su creación por las necesidades militares del momento histórico en que se levantaron. Su precedente formal puede llevarnos a recordar a estos triforios de las catedrales góticas, la arquitectura medieval fundamentalmente, pero aquí no se emplean como una ampliación de la capacidad del templo, para seguir desde allí los oficios religiosos, sino que dotan al templo de esa funcionalidad defensiva que apuntaba en sus ideas Torres Balbás. Por tanto, vemos como la tribuna se abre al exterior, hacia afuera, a la plaza o la calle correspondiente, mientras que al interior son estrechos ventanales de iluminación cerrados en todo o en parte, con antepechos, celosías caladas, lo que comunican con él. Luego hablaremos del resultado que producen en el interior de la iglesia. Hablemos ahora, pues, de la decoración, algo tan propio del mudéjar. Como ya hemos anotado, hay que comprender el estilo mudéjar como un todo. No todo tiene que ser decoración. La citada anteriormente mano obra incluye tanto los materiales como las técnicas constructivas. Ya hemos dicho los materiales, ladrillo, piedra, etcétera, como los materiales que se utilizan para la decoración, el yeso, la madera, la pintura, técnicas de agramilado, desgraciado, etc. Una obra no estaba totalmente terminada hasta que se concluía con el relavado y decorado interior del edificio. Por cierto, una curiosidad, el relavado interior o el amasado del yeso que se daba a las paredes era labor de las mujeres. Vamos a reivindicar también su labor, porque también había alarifas, vamos a decirlo así, aunque no es correcto. Dos ideas tenemos que anteponer para explicar la decoración en las iglesias fortaleza del Mudéjar aragonés. La primera, si son edificios de marcado carácter militar, la decoración debería de sobrar. Y ciertamente, en estos edificios es muy sobria y escasa al exterior. En otros, no tanto. Y así nos unimos a la segunda idea que quería decir dentro del estilo mudéjar. Recordemos que este estilo mudéjar tiene su raigambre, su unión con el arte musulmán. Y como buen heredero sigue la tradición de que solo Alá perdura. La decoración exterior con el juego de luces, sombras, aplicaciones cerámicas, nos sirven pues para desmaterializar los elementos constructivos y arquitectónicos y dar la sensación de fragilidad de los materiales, cosa que, como hemos visto, no se ha probado porque ha llegado hasta nuestros días. O sea que los materiales no son tan frágiles como pueden aparecer a la vista. Se aplica la decoración tanto en las torres, por ejemplo, podemos ver aquí, en los ábsides y en los hastiales o fachadas. Va a ser, como podemos ver en algunos ejemplos, muy variada, con grandes paños de seca que encierran una gran variedad de motivos de lazo realizados en ladrillo, que yo creo que es mejor ver las fotografías o acudir
al sitio en directo que empezar a hablar aquí, que si lazo de 8, lazo de 7, que de 6, que se entrecruzan, más bonito verlo directamente. Pero además, donde más impacta esta decoración va a ser en el interior. Me gusta esta foto, sobre todo por la persona que está ahí abajo, que la veis boquiabierta, porque es lo que la sensación, el hecho que produce al entrar en una de estas iglesias. Hay 3 iglesias que conservan casi intacto este sabor, este ambiente especial logrado con la mezcla de yeso en los rosetones, en los ventanales, las ricas celosillas, la pintura que se apoya en el esgrafiado y el agramilado, todas las bóvedas con suplementería, las nervaduras, la madera que combina en unas espectaculares claves pinjantes, los rafes bajo los coros. Y estos 3 templos son la Virgen de Tobez, San Félix en Torralba de Ribota y Santa Tecla o Santa María, que es la otra denominación, de Cervera de la Cañada. Pasemos pues ahora a la cronología. ¿Cuándo podemos decir que empieza a forjarse este tipo de iglesia-fortaleza? Uno de los ejemplos más antiguos que da paso a esta iglesia, lo encontramos en la iglesia parroquial de Santiago, en la localidad de Montalbán, la provincia de Teruel. Aunque la cabecera es poligonal de 7 lados, incorpora ya a principios del siglo XIV, como un avance a la creación del tipo, unas tribunas con carácter militar. Dentro de este grupo también podemos encuadrar la iglesia de San Pedro de Teruel, para que la conozcáis todos, donde están los amantes. Y también tenemos que traer dentro de este grupo a lo que fue la cabecera del antiguo templo del Pilar de Zaragoza, con la imagen que se puede recuperar de diferentes grabados y cuadros, donde vemos la misma cabecera de 7 lados, con sus torreoncillos y su ámbito alrededor. Sin duda, son las necesidades militares las que hicieron y contribuyeron a la cristalización de este tipo arquitectónico. Recordemos que alguna iglesia incluso comparte espacio con el sistema defensivo urbano, como lo corrobora la iglesia del Santuario de Nuestra Señora de la Peña, que sabemos que en 1343 se emprendía por parte de los parroquianos la reconstrucción y reedificación de dicho templo, y unos años más tarde se concedían indulgencias a los vecinos que hicieran donativos para tal fin y en la reconstrucción del templo. O sea, bueno, está ubicada en un cerro de la localidad de Calatayud. La larga contienda, por supuesto, que sufrió la comarca bilbilitana y la vecina comarca de Tarazona en la llamada Guerra de los Pedros, 1356-1369, entre Pedro I el Cruel de Castilla y Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, propició el tener una conciencia de zona fronteriza entre ambas comarcas. No queremos decir solamente que se construyeran para ese momento, en ese instante belicoso, sino que se guarda en la memoria y se recuerda que se habita en una zona fronteriza, con abundantes enfrentamientos entre ejércitos que sitian y toman poblaciones, por lo que hay que construir también iglesias con ese aspecto y uso militar y de fortaleza posteriormente. Precisamente en el mismo momento en que se iniciaba la contienda, se empezaba a levantar la iglesia de la Virgen de Tobez. Por supuesto, la estructura y su resultado estético gustaron y cuajaron, y por lo tanto se exportó a zonas con menos conflicto. Este diseño había resuelto muy bien un tipo de templo con esa doble funcionalidad religiosa y militar. Así, desde mediados del siglo XIV, esta tipología que denominamos como iglesia fortaleza se extiende por Aragón, aunque hoy en día nos es difícil reconocer algunos edificios por las transformaciones que han sufrido a lo largo de los siglos. Ejemplo de ello son, por ejemplo, la iglesia de San Gil de Zaragoza, la iglesia de San Miguel en Alfajarín o la excolegiata de Santa María de Borja. Pero tenemos otro grupo de iglesias que todavía se mantienen en un perfecto estado, casi como se levantaron. Las que ya hemos citado, por ejemplo, la Virgen de Tobez, la de San Félix de Torralba de Ribota, esta que vemos aquí, que es Nuestra Señora de la Piedad en Azuara, o la iglesia de San Juan Bautista en Herrera de los Navarros. Otros edificios tienen la misma intención de fortaleza, aunque estructuralmente no siguen al milímetro esta idea original que hemos ido diciendo. Se edifican, por ejemplo, con cabecera poligonal de 5 o 7 lados por distintos motivos, algunos porque se adaptan a obras preexistentes o a reformas posteriores que sufrieron. Pueden ser
la iglesia que vemos aquí de Santa Tecla o de Santa María en Cervera de la Cañada, el grupo de iglesias de la localidad de Maluenda, Santa María, Santa Justa y Rufina o San Miguel, pero todas ellas sí que conservan al exterior el sistema defensivo que fueron creadas con la colocación de ánditos o tribunas abiertas al exterior. Y vemos, por ejemplo, la iglesia de Paracuellos, porque vemos que a lo largo del siglo XIV, que llegará a concluir incluso muchos de estos templos ya en las primeras décadas del siglo XV, y hay un nuevo paso evolutivo que presenta un grupo de iglesias como la de Quinto de Ebro, la antigua parroquia conocida como el Piquete, famosa hoy por sus momias, o la de Santa María Magdalena de Lécera, la de Nuestra Señora de la Asunción de Ricla, o la iglesia de San Miguel de Paracuellos de Jiloca, que es la que vemos en la fotografía. Siguen manteniendo este ámbito o tribuna sobre las capillas que les da ese carácter militar. Se construyeron a partir de los años 20 del siglo XV. Las pequeñas torres que había en origen en la idea primitiva han sido sustituidas ahora ya por contrafuertes. Al interior también se ha suprimido el enchufe, podemos decir, de esa bóveda de cañón apuntado. Pero alguna, como por ejemplo la de Lécera, conservaba, vamos a decir mejor, las 4 torres en las esquinas para acceso a este ámbito sobre las capillas, este ámbito defensivo. Un último paso va a ser la iglesia de Paniza, Nuestra Señora de los Ángeles de Paniza. De una parte se levanta ya en el siglo XVI y se coloca una galería de ventanas, único ejemplo, sobre las capillas, aunque ya no ilumina las naves desde ellas. Ya no tiene la función de ámbito defensivo. Sí que tuvo 2 torres, un poco de idea, una que es la que se conserva y otra un poquitín antes del crucero, a la izquierda de la fotografía. Pero luego además se dotó al edificio de la típica galería, que es la que tenemos, por eso he traído el caso. Tenemos que diferenciar estas galerías que se construyen en el siglo XVI, que ya no tienen carácter militar, estas galerías sobre la nave, que es un recurso técnico constructivo que sirve para sanear las bóvedas con una cámara de aire entre el tejado y las mismas, aparte de evitar que el peso recaiga directamente sobre estas. O sea, sé que sobre todo hay que tener en cuenta cuando veamos estas galerías que no son galerías defensivas, sí las que se hicieron sobre las capillas en las otras iglesias. Más o menos yo creo que tenéis ya una idea de lo que van a ser, de lo que es las iglesias fortaleza en Aragón, lo dejaré. Hay algunos autores que creen que pudo venir la idea de este tipo de construcción a través de los denominados quincunx. Son un tipo de construcciones de origen romano, muy desarrolladas luego en la Persia sasánida y que llegaron a Bizancio. Todos reconocemos este tipo de construcción con las cúpulas, Santa Sofía, etc. Es una teoría que no podemos dejar separada porque bien sabemos que todo arte musulmán islámico, más que musulmán islámico, le gusta tomar no solo ideas del sitio donde está, ideas constructivas, sino incluso también elementos y materiales de las construcciones anteriores de donde ocupa. Pasemos pues a describir unas cuantas iglesias. Yo creo que va a ser mejor ir apoyándonos en la fotografía que dar muchos datos sobre su construcción, sobre su estructura, pues en pocas líneas vamos a ir dándola. Empecemos con la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Azuara. La primera fase de construcción, entre 1361 y 1374, intervino en ella el maestro moro Farás al-Lazim. En el siglo XVII se le amplió con un crucero una nueva cabecera, o sea que ya lo veis, la zona sombreada, olvidaros de ella y quedaros con la zona que está marcada en negro. Ahí vemos las bóvedas de crucería sencilla, vemos las capillas en los laterales, las torres en vez de contrafuertes, la torre más desarrollada, que es la torre principal. En esta otra planta vemos lo que sería el ámbito sobre las capillas, el ámbito de la planta de tribunas. Los accesos, veis como en las torres se hacían escaleras para acceder a este ámbito defensivo. Y ahora veamos a la iglesia. Esta foto es de antes de su última restauración. Hoy se ha quitado el edificio este primero delante
y ha salido en la parte final, donde veis el óculo, la parte de abajo, ha aparecido la portada primitiva. Ahí hay 3 ventanitas y hasta restos de un matacán, pero bueno, no se ha llegado a restaurar. Y también se ve lo que fue la torre principal, no son estas 2 torres que hay en la fachada, que se recrecieron en la época barroca, sino esa que queda a la izquierda casi al final de la foto. El ámbito defensivo, como podéis ver, lo marcan esas galerías de ventanas en número de 4 en arcos apuntados. Aparte, hay bastante aspilleras por toda la iglesia que pueden servir como iluminación de las escaleras de acceso a estos ámbitos. La decoración, ya lo veis, es muy sencilla, muy escasa. Aquí tenéis unos alzados. En la fachada no hay ninguna decoración, solo es el juego de las ménsulas de ladrillo en disminución de tamaño, con esos dientes de sierra, una cosa muy sencilla. El ámbito, desde luego, o sea, el aspecto defensivo de la iglesia queda patente. La única decoración, bueno, aquí veis el ámbito, estos arcos apuntados atraviesan las torres contrafuertes. El interior de la iglesia ya es totalmente barroco, aunque ha conservado la crucería sencilla y los tramos abovedados de cañón, pero la decoración pertenece toda ya a la época de la Reforma. Y sí que hay motivos decorativos, os habréis fijado en esas cruces con los extremos de flor lizadas que encontramos en la iglesia, por ejemplo, de San Miguel de Zaragoza, en la Magdalena de Zaragoza, en la de Herrera de los Navarros o en la iglesia de Tobet. No se sabe muy bien a qué puede deberse. Hay unos que piensan que fue el obispo Pedro Amar de Rueda el que pudo influir en la construcción de estos templos, no hay ningún documento que lo avale, o que pudiera haber alguna relación con la Orden de Calatrava, ya que es la cruz de dicha orden. Otra iglesia, tampoco se conserva entera, en su estado original, es la del santuario de la Peña, de Nuestra Señora de la Peña de Calatayud. Como hemos dicho, entre el 1347 y el 50 se concedían estas indulgencias para concluir la misma. Quedó la iglesia arruinada tras la Guerra de los Pedros en 1362 y se rehizo luego bajo el reinado de Martín I el Humano. ¿Qué conservamos de ella? Pues conservamos parte de su cabecera, embutidas en la roca, en lo que es ahora el camarín de la Virgen. Conservamos el ámbito encima de las capillas de la parte superior de la imagen, no sé si tiene norte ni sur, para que lo veáis. Y luego, como vamos a ver si pasamos, esta sería la planta de la iglesia, ya no conserva la rueda de crucería, o sea que ha perdido todo. Este es el dibujo que hizo San Miguel sobre el aspecto que debió de tener la iglesia en su origen, y este es el aspecto que presenta acá. Ahí veis los restos que quedan de los vanos, de este ámbito defensivo, 3 vanos en este lado de la izquierda, ya lo veis en detalle, han salido ahora en la última restauración, antiguamente estaban tapiados, y esta es una capilla en el lado opuesto, ya decorada en el siglo XV, la capilla de San Francisco de Caracciolo, que diréis, bueno, ¿son motivos góticos? Sí, es una yesería con motivos góticos, pero trabajados. Y este ritmo repetitivo es muy propio del mudéjar aragonés. Otra iglesia también dentro de este mismo grupo es la de Herrera de los Navarros. Caso similar al de la Piedad de Azuara. Se hizo una nueva cabecera, un nuevo crucero y se destruyó el anterior. Están los pueblos muy cerca, o sea que la influencia de uno con otro es notable. Conservamos las torres entre los contrafuertes, las bóvedas de crucería, las capillas laterales, el ámbito sobre las capillas, todo eso se conserva perfectamente. Y ahora vamos a ver en las diferentes, esta es una imagen de antes de la restauración de la iglesia, la torre se recreció en el siglo XVI, el cuerpo ese que está del reloj para arriba hasta el XVI, o sea que acabó antes, pues se quitó el cuerpo superior que tenía. Aquí sí que va a emplear doble galería, es la única iglesia que he dicho antes que había una que tenía doble galería de arcos. En la restauración se han vuelto a recrecer los torreoncillos, las torres de los contrafuertes, ya que habían sido desmochadas, y eso se ha hecho y sin embargo se ha eliminado los restos del matacán que había sobre la puerta, que le daban un aspecto defensivo, y sin embargo pues ahora aquí lo veis como antes de la restauración, como se conservaban esos 3 arranques sobre justo lo que era la puerta de entrada de la iglesia. Aquí veis la torrecilla como se ha recrecido
y otra vista, y desde el otro lado. Aquí vemos cómo es el ámbito con doble altura. Es de pensar que habría un piso de madera entre medio, un arco comunicaba una parte, el otro la parte superior, que es el único caso, por supuesto, que hay con doble fila de arcos. Claro, son más pequeños que en los otros ejemplos. Y este es el interior actual de la iglesia, que ha perdido toda la decoración, y podemos imaginarnos, como veremos luego, cómo son las iglesias de Tobez, por ejemplo, pues algo similar debería de tener. Esta iglesia, pues aparte de la reforma barroca, fue luego muy afectada en la guerra civil. Pasamos ahora a la iglesia de Morata de Giluca. Esta es una iglesia que aquí veis la planta, para que veáis que sí, tiene la cabecera recta, los tramos de la nave, como hemos indicado, el de crucería, el de bóveda de cañón. Las capillas aquí ya se cubren con bóveda de crucería. Conserva aún 2 torrecillas en las esquinas, pero la iglesia sufrió una fuerte reforma en el siglo XVI, mudéjar, y luego unas reorientaciones barrocas, etc. Lo que más llama la atención, por supuesto, cuando uno llega a Morata es la fachada. La fachada del siglo XIV, final del siglo XIV, que es lo que se conserva con toda la decoración, es comparable para muchos con la de la parroquia de la Sede. Es un trabajo precioso realizado pues, en ladrillo en relieve, con toda la aplicación cerámica. Casi se les ha ido un poco la mano, podemos decir, en la aplicación cerámica. Esta parte que vemos aquí es todo lo que se amplió en el siglo XVI, además de toda esa galería típica del siglo XVI que os he explicado, que no es defensiva, ocultando ya todos los restos que pudiera tener al exterior de iglesia fortaleza. Pero al interior, sí, al interior conserva, ya lo veis, la triple cabecera, con la central más alta, la bóveda de crucería sencilla, capillas entre los contrafuertes. Veis ahí el primer tramo arriba, el tramo de bóveda de cañón apuntado, que une una bóveda de crucería con la siguiente, las capillas. Y pasamos ahora ya a la iglesia de Tobez. Esta es la que habéis visto, la planta como iglesia tipo. No vamos a repetir otra vez lo mismo, veis las mismas bóvedas, las cabeceras. También es una iglesia que sufrió ampliaciones, pero muy dentro de la misma época, o sea que no hay detalles barrocos que rompan la idea original. Veis aquí el alzado perfectamente, como se ve las capillas, sobre las capillas estos ventanales decorados, muy decorados con las yeserías, el antepecho, todo eso, y luego encima el rosetón también decorado con toda la yesería. Aquí veis un corte longitudinal y el dibujo de cómo estaba la iglesia antes de la restauración, que ahora lo veis en las fotos. Estaba este edificio que era el ayuntamiento, estaba adosada a la iglesia, con lo cual nos privaba de lo que vais a ver a continuación, que es esto. Esto es lo que salió tras el edificio. No se terminó aquí en la parte más hacia la izquierda, debía de ir la torre principal, ya lo veis que tiene más tamaño, que la que luego se quedó como torre campanario. La decoración, aquí sí que podemos decir que es la desmaterialización total del muro. La aplicación cerámica en bandas, entre medio de las labores de ladrillo en relieve, etc. Y luego el aspecto defensivo, sin embargo, queda en esta otra fachada principal, podemos llamar, con la galería de vanos sobre las capillas. Aquí solo se abren 2, que son las que iluminan la nave. El rosetón de abajo ilumina las capillas y el rosetón de arriba es el que hemos visto en el corte, que también ilumina la nave. Las torrecillas que sobrepasan las capillas a modo de contrafuerte. Y aquí ya podéis ver un detalle del rosetón de arriba y de cómo va a ser la ventana, cómo se tamiza la luz a través en el interior. Este sentido de recogimiento, este ambiente intimista es muy logrado en el mudéjar aragonés, en estas iglesias. La luz no entra directamente fuerte, el sol no entra directamente a la nave de la iglesia. Se tamiza por esta galería de aspecto defensivo y que también da, por otro lado, este aspecto religioso íntimo que se necesita en el interior de la iglesia. Es la conjunción, como he dicho, de lo religioso con lo civil. En esta iglesia, claro, por supuesto, lo que destaca es su decoración. La decoración pintada, estos ventanales trabajados en yeso, son una auténtica maravilla, como podéis ver, que haya estado en ella. Desde luego es
Yo le digo que a veces estas iglesias parece que serán como manos arriba. Todo el mundo levanta la máquina de hacer fotos para hacer fotos arriba, abre la boca del susto que se pegan. Realmente son impresionantes. Aquí podéis ver precisamente en el coro, sirve de ámbito para rodear completamente la iglesia. Otras vistas, veis también las bóvedas, como se repiten, la bóveda de crucería sencilla con la de cañón, y luego también el complemento de los rafes, de estos trabajos en madera bajo los coros, que es el complemento total de toda la mano. Pasamos a otra iglesia, también de las que mejor se conserva, que es la de Torralba de Ribota, San Félix de Torralba de Ribota. En ella, sobre todo, veis aquí, pues la planta vuelven a repetir lo que hemos explicado ya. Los cortes, veis también pues, las capillas, las ventanales. Yo creo que es mejor verla al exterior y el aspecto defensivo es total. Vosotros que sois especialistas en fortificaciones y en castillos, no me lo vais a negar. Volvemos a repetir las torrecillas, la galería de ventanas, aquí son en 4, también en arco apuntado, y la decoración, pues ya lo veis que se circunscribe sobre todo a la torre principal, porque el resto va con simples bandas de dientes de sierra, casi no llegan a desmaterializar el muro, o sea que es una arquitectura que se ve sólida, por supuesto. Otra vista de las galerías con las torrecillas. Aquí tenéis la torre principal. Otra vista, esta también es del otro lateral, opuesto. Otra vista más, desde luego. Merece la pena ir a Torralba solo por ver esta iglesia. Y aquí tenéis la fachada, las dos fachadas, la de los pies, el astral de los pies, que se recuperó en la restauración de esta portada gótica, porque no sé en qué época se le ocurrió a alguno hacer allí una capilla y estaba medio tapada. El bello rosetón que ilumina el coro y la decoración, como hemos dicho, en la torre y esa faja en la parte superior. El interior pues es también otro de los de manos arriba, abrir la boca. O sea, toda la decoración agramilada, pintada, todo el yeso, todo lo que forma el interior, este aspecto intimista, recogido. Y la luz llega tamizada. Muchas veces hoy en día la iluminación artificial nos lo desfigura un poco, pero a veces entras en la iglesia hasta que las luces llegan a su esplendor, son necesarias para poder apreciar las pinturas, y entra el sol, la luz natural, es suficiente. Podéis ver que es una maravilla de iglesia. La cabecera es preciosa, o sea, la decoración pintada se sale ya del monótono dibujo, ya podéis ver otros motivos más renacimiento que se hicieron después. Además, ahora, tras la restauración de hace los últimos 20 años, se han vuelto a recuperar estos retablos góticos, porque en los años 80 lo que habían eran retablos barrocos que desfiguraban totalmente este interior. También hemos hablado antes de las claves pinjantes, aquí tenéis el ejemplo de una totalmente dentro de la tradición islámica. Recuerdan casi los mocárabes de la Alhambra. Y el rafe bajo el coro, que necesita una restauración el pobre, pero bueno, aún se conserva a duras penas, con todos los canecillos decorados, esta decoración floral en 2 colores. Ahí lo podéis ver. Y luego, sobre todo, ya podéis ver estas escrituras que en Cervera la Cañada incluso dice quién es el autor e incluso pues, hace alaba a Alá dentro de una iglesia cristiana. Aquí tenéis ahora el ejemplo de 2 de los ventanales, la fina labor, elementos góticos tratados por un mudéjar. O sea, es la simbiosis, lo que hablábamos antes, que no importa el coger motivos, pero hay que transformarlos. Esta es la planta de la iglesia de San Gil de Zaragoza, que según dijo José Manuel, alguno de ellos está visitando. Uno ve la iglesia por fuera y no se hace muy a la idea de lo que fue en origen, y más si entra dentro de la iglesia, pues aún menos. Hasta hace unos años incluso aún era menos perceptible porque había edificaciones pegadas en un lateral. La torre, que está marcada aquí en verde, pertenece a un edificio anterior, una torre mudéjar, pero sí que se conserva lo que son el ámbito, ya lo podéis ver, toda esta fachada de aquí de la izquierda donde están las ventanas, estaban antes con edificios delante, se conservan las torrecillas, las torres, entre los contrafuertes, el ámbito con sus vanos abiertos en arco de medio punto. Aquí tenéis una de las torres, al lado de la torre principal, y ves el ámbito defensivo, como da todo ese aspecto.
La iglesia tuvo cabecera plana, no es esta octogonal que veis ahora, que pertenece a la época barroca. Que por supuesto, por dentro de la iglesia entréis en un templo barroco, totalmente de acuerdo. Iglesias con cabecera poligonal. Como ya os he dicho, hay algunas que son poco reconocibles. Esta es la Colegiata de Santa María de Borja. En ella podéis ver que en el siglo XIV algo se realizó, pues que nos quedan restos de lo que es la parte baja de una torre, y luego ahí lo podéis ver que asoman los vanos de la galería de ventanas. Aquí la tenéis. Se habían en número de 4. Es lo poco que se han conservado, porque en el siglo XVI se reformó totalmente la iglesia y en el barroco se volvió a reformar. Que hoy lo que queda es muy poco. Esta es una iglesia de San Pedro Mártir de Calatayud, que en esta es que la lástima es que no queda nada. Pero fue uno de los ejemplos más bonitos y más ejemplares, uno de los ejemplares más destacados, que gracias a las acuarelas de Valentín Carrera podemos recuperar. El ábside estuvo incluido dentro de lo que era el recinto amurallado de Calatayud. Veis la cabecera poligonal, las torrecillas que suben hacia arriba como contrafuertes, la galería de ventanas, o sea, era completamente una iglesia fortaleza. Luego, en tiempos del Papa Luna, fue ampliada por Mahoma Rami, su arquitecto de cabecera, como me gusta decir a mí, y fue dedicada al mausoleo de la familia del Papa Luna. Lástima fue perderla en el siglo XIX. Aquí tenéis otros dibujos de San Miguel sobre la decoración. Veis aquí la decoración es tanto más que hemos visto en la fachada de Toledo. Y la otra iglesia que tampoco tenemos en Calatayud es esta iglesia de San Martín, que se encontraba al principio de la conocida como Rúa. Es otra iglesia de tipo fortaleza. Aquí en el dibujo de Agustín San Miguel podéis ver la estructura que debió tener al principio, las dos torres en la fachada, la galería de ventanas, los torrecillos, como hemos ido repitiendo a lo largo de toda la tarde. Pasamos al grupo de las iglesias de Maluenda. Esta primera es Santa María. Se edificó sobre los restos o sobre lo que fue la mezquita, por eso hay una amalgama ahí de construcciones y con un sistema defensivo, quizás vamos a decir, un poco diferente a lo que hemos estado viendo. Hay una galería de ventanas, como podéis ver, también sobre las capillas. Aquí la torre mudéjar esta preciosa del siglo XVI está envolviendo una pequeña torre defensiva que hay otra en el lado opuesto, como la veréis luego en otra fotografía, que son las que marcaban la fachada. Esta doble línea de galería defensiva sobre la fachada, incluso hay restos de que pudo haber una tercera por debajo. Esta es parte de lo que fuera el alminar de la mezquita. Ahí ves la galería de ventanas sobre las capillas. Y esta es la otra torre y la galería de ventanas en este otro lateral de la iglesia. El interior está muy restaurado. Sí que se cubría con bóveda de crucería sencilla. Aquí ya han desaparecido estos enchufes de bóveda apuntada. Las capillas también se han ido reformando a lo largo de los años. Otra iglesia de la misma localidad es la de Santa Justa y Rufina. Aquí el aspecto defensivo lo marca esa galería, así que la veis que va sobre la nave. No es la bóveda, no es la galería que hemos hablado del siglo XVI. Es una bóveda, digo, es una galería totalmente practicable y defensiva. No. Y ahora vais a ver el aspecto de la iglesia, es totalmente una iglesia fortaleza. La fachada, las dos torrecillas, las dos galerías de tránsito. Está realizada, lo veis, en mampostería casi todo, con refuerzos en ladrillo, la galería en ladrillo, refuerzos en los ventanales en ladrillo, o sea que no tenéis que decir, no se tiene que decir el mudéjar es ladrillo, no. Esto es mudéjar y no es ladrillo solo. Es una vista del ábside, como veis, la galería rodea completamente el ábside. Y el interior este sí que se conserva en su estado primitivo, bóveda de crucería estrellada, ha perdido también ya las bóvedas esas de enchufe, capillas laterales cubiertas con bóveda de cañón apuntado y la decoración. La decoración, como veis, toda completamente pintada, agramilada, el púlpito ya del siglo XVI, una preciosidad. Y la tercera iglesia de Maluenda es la de San Miguel.
Lástima el estado en que se encuentra, pertenecía al castillo, que podéis ver en la parte superior. Se ha restaurado ahora para que no se cayera del todo esa galerita de ventanas que veis allí. Esta es la fachada, como veis, amenazando bastante, con esa torre defensiva a la derecha, la galería, como en las torres, como en las iglesias que hemos visto antes de Santa Justa o la de Santa María. Y ya pasamos a la iglesia de Montalbán, que he visto que una de mis oyentes la ha puesto como fondo. La iglesia de Santa María de Montalbán se comenzó a construir en piedra sillar, pero cambió el material de construcción, quizás por la mano de obra o por la escasez de piedra en la zona. El caso es que se terminó en estilo mudéjar y reproduce en sí el modelo de planta del gótico levantino del siglo XIII, con ábside poligonal, una nave y capillas entre los contrafuertes. Aquí lo que nos interesa es la fase mudéjar. Así, por encima de las capillas laterales del ábside y continuando por las capillas de la nave, se construye la característica tribuna o ámbito de estas iglesias, que da este carácter defensivo. Solo se abre un vano y los otros espacios se decoran con ladrillo en relieve. Veis otra vez las torrecillas asomando por encima de las capillas. Este es el aspecto de la iglesia de Montalbán. Realmente, si la ves desde aquí, dices gótico, si cortas la parte de arriba. Esta es la iglesia de San Miguel en Paracuellos de Jiloca. Se levantó a principios de los primeros años del siglo XV. Tuvo luego una fuerte reforma en el siglo XVI, como podéis ver, esa parte de la izquierda, pero conserva esta galería de ventanas defensivas sobre las capillas. Se habla en número de 3. Aquí veis en la foto que acabo de poner abajo el estado en que se encontraba antes de la restauración, o sea, todo lo que se ha rehecho. Aquí está la galería de ventanas, aquí la tenéis, o sea que la mayoría, como podéis ver, es construcción nueva, apoyándose en los inicios, como luego vemos también en otra iglesia, de los restos que quedaban. Esta es la iglesia del Piquete de Quinto de Ebro, la que he dicho que era famosa por las momias que se han encontrado en el Museo de las Momias que tiene ahora. Es una iglesia que debió construirse entre 1401 y 1416. También se amplió luego, más tarde, en el siglo XVI, y luego tuvo alguna reforma barroca también. Aquí veis los vanos, estos amplios vanos, que es la galería que circunda el ámbito, que circunda también el ábside y por encima de las capillas. La galería superior, olvidaros, es la galería del siglo XVI, la que sanea las bóvedas. Y la torre también, el último parte de arriba, es el remate del siglo XVI. Aquí también destaca como elemento defensivo, que aquí sí que se ha respetado tras la restauración, de matacán sobre la puerta de acceso. Este es el estado que tenía la iglesia cuando, en los años 80, debe de ser más o menos, antes de empezar la restauración. Esta es la iglesia de San Pedro de Teruel, que también encuentro probantes, y volvemos a lo mismo que hemos hablado de Montalbán. Cabecera poligonal de 7 lados, un vano que es el ámbito sobre las capillas y los torreones que se lanzan como agujas hacia el cielo. La aplicación de cerámica, desde luego, desmaterializa todo lo que sea elemento constructivo, aparte de los paños de seda. Esta otra es la iglesia de la Magdalena de Zaragoza. Esta sí que está muy enfundada en barroco, en distintas ampliaciones, y es casi difícil reconocer lo que es defensivo. Ahí veis la fabulosa torre que nos recuerda a las de Teruel, San Martín o El Salvador, y veis bajo ella, ahí está la galería de ventanas, es un poco desenfocado, pero bueno, se puede apreciar la galería de ventanas sobre las capillas, que era el aspecto defensivo, aparte de esta torre que aún se conserva en el lado opuesto a la torre principal. Esta es la portada, que ha sido recientemente restaurada, porque aquí había una capilla y una sacristía, y ahora se ha derribado para salir la portada. Y vemos las luces esas florlisadas que hemos visto en Azual. El pilar mudéjar no lo tenemos, pero hay grabados, hay cuadros en que lo vemos perfectamente como su ábside era poligonal de 7 lados y las torres estas que se lanzaban como un San Pedro hacia lo alto. Estas son las reconstrucciones ideales. Vemos el ámbito que había sobre el ábside y sobre las capillas.
Pasamos al otro grupo, que son unas iglesias fortaleza, pero con la cabecera que se ha perdido o estaba aprovechada de otras construcciones anteriores. La de San Miguel de Alfajarín, que os he nombrado antes, se construyó en el siglo XIV, más bien ya XV, a partir de un edificio anterior, de los que denomina Borrás como mudéjar primitivo, de los que se une la iglesia de Zuera o la ermita del Santo en Tosos. Este mudéjar cisterciense del siglo XIII pertenece el ábside de esta iglesia. En el siglo XV se levanta la torre, por ejemplo, y se levanta toda la iglesia. Ahí vemos el arranque de la galería de ventanas pegado a la torre y, sin embargo, en la iglesia, antes de la restauración, vemos que tal galería no existía. Estaba el arranque de la galería, debajo de ese vano de aproximación de hilada de ladrillo, y ahí es donde se ha sacado, en este lateral, la construcción de la galería. En la otra lateral sí que tiene la galería completamente, como podéis ver en la foto. Y veis también el ábside semicircular de este románico primitivo, este mudéjar románico tardío, mudéjar primitivo, como la iglesia de Zuera. Esta es la fachada de la iglesia. Posiblemente, en donde veis ese óculo que ilumina el coro, continuaría un paño de seca que ha perdido. Tenéis la torrecilla esta defensiva y la galería de ventanas. Ahí lo podéis ver mejor, el aspecto defensivo que mostraba esta iglesia. Defensivo en Alfajarín. Alfajarín es una población, para los que no sois de Aragón, que está al ladito de Zaragoza. Hemos dicho que gustó este tipo de construcción y, aunque no era zona de conflicto, de enfrentamientos bélicos, se construyeron. Esta otra iglesia es la de Cervera de la Cañada, que también he visto que otro de mis oyentes la ha puesto como fondo. En esta se aprovechó restos del castillo. Entonces, eso ya condiciona mucho lo que va a ser la iglesia en sí. Tenemos la galería de ventanas sobre las capillas, este aspecto de almenas, esta torre maciza con pocos vanos, y aquí lo que destaca es el interior. Es otra de las iglesias para entrar y abrir la boca, como podéis ver, totalmente decorada, la pintura, el agraminado, el yeso, y este es el ámbito y la decoración. Aquí sí que las claves son impresionantes, decoradas además con el escudo de Cervera, que es, como os podéis suponer, es una cierva. Y esta es la iglesia de la Magdalena de Lézera. En esta iglesia estoy haciendo un estudio de los últimos años y aquí podemos ver la galería de ventanas sobre las capillas. Esta iglesia fue forrada luego en barroco, se le construyó esta torre que veis aquí a la derecha, se ampliaron con capillas. Ahora se ha recuperado esta galería que estaba en muy mal estado. Podéis ver que son 4. Estas troneras que hay bajo ella pensamos que son de época de las guerras carlistas, no son auténticas. En el siglo XVI, cuando se reforma la iglesia, no se hace la típica galería de ventanas encima de la nave, sino veis esos óculos, los que se colocaron. Y esta es una reconstrucción que han hecho, simulando que, bueno, añadiéndola al grupo de iglesias fortaleza originales. Un poco de inventiva ahí, porque aquí justo en este sitio iba una de las torres, la torre principal del primer templo, del templo primitivo, o sea que esta galería ha sido totalmente inventada. Este es el lado contrario, el que está oculto por las capillas, donde vemos la forma original de la galería de ventanas, con el esgrafiado en el yeso y el color original que tenía. O sea, veis que no sale ladrillo aquí más que en la parte de los rafes, en la parte superior. Está todo hecho en argamasa. Este es el interior, hoy totalmente forrado de barroco, por las pinturas, pero veis conserva esta bóveda de crucería sencilla. El ámbito, al que le falta poner todo el suelo de madera, veis las troneras abiertas ahí a la izquierda y la galería de ventanas. Y a la derecha se puede observar en el muro lo que fueron las ventanas que iluminaban a la nave. O sea, tenemos la galería de ventanas al exterior y las ventanas que iluminaban a la nave, que hubo un desprendimiento de pintura y salió esto que veis a la derecha, lo que es la típica ventana que hemos visto en Tobez, que hemos visto en Torralba, que en la época barroca, como se cambió el orden, o sea, el tamaño de las capillas, quedaban descentradas, se tapiaron y se pintaron encima unos vanos simulados con decoración barroca. Esta es la escalera de acceso a estos ámbitos a través de una de las torrecillas. En esta, como he dicho antes, en Lézera se conservaban, hoy conserva 2 de las torrecillas primitivas. Esta que es
la que da acceso a la torre actual, otra en el lado diagonal opuesto, al lado de la sacristía, la otra torre que hemos dicho, la principal, que desapareció y se ha hecho esa reconstrucción un poco ideal, y otra torre en la fachada, en sí no pertenecía a la iglesia, sino que pertenecía a la construcción anterior de la fortaleza que había en el lugar donde se levantó la iglesia. Ahora esta es la iglesia de Ricla, que también es otro ejemplo dentro de esta misma época, de este mismo siglo. Son un grupo de iglesias, Quinto, Lécera, Ricla, que pertenecían a la familia de los Luna. La influencia de Mahoma Rami, como ya os he nombrado antes, que fue el impulsor de este tipo de iglesias, por ejemplo, con la construcción de la iglesia de Torralba de Ribota, esta influencia de este tipo de hacer iglesia fortaleza continuó en el siglo XV. Esta iglesia de Ricla presenta pues, su cabecera poligonal con su ámbito encima de las capillas, hoy muy enmascarado por las reformas barrocas, las reformas del siglo XVI mudéjares. Y luego, para terminar ya, me gustaría citar, aunque no son iglesias fortaleza, son iglesias que están en la fortaleza y que han aprovechado cosas de la fortaleza donde se ubicaron. La iglesia de Ciracorba, que está en el fondo, o la iglesia de Cosuenda, la torre de la Lisalta, recién restaurada, este es el estado que tenía antes, en la comarca de Cariñena. De momento, con esto terminamos nuestra exposición. Podemos pasar ahora, si queréis hacerme alguna pregunta sobre el tema, intentaré responder. Sí, un fuerte aplauso para Carlos. Yo no sé si tengo. Vuelvo a silenciar Hola, mi tesoro. a todos para empezar en breve, como siempre, con las diferentes preguntas que tengáis. Un segundito que habilite de nuevo el micrófono de Carlos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Hola, Carlos, de nuevo. Y como siempre, como soy yo el que habilito, pues aprovecho y tomo el turno. Aunque lo suyo es que hoy fuese José Manuel, pero bueno, me adelanto porque tengo un poco el poder ahora mismo de los micrófonos. Entonces, en primer lugar, agradecerte muchísimo el esfuerzo y sobre todo con la complejidad que tienen estas conferencias, que a veces parece que no cuesta nada, pero como veis, la informática siempre nos juega malas pasadas y ha sido fantástico porque hemos entrado y genial. Así que muchas gracias por ello y por compartir todos tus conocimientos de todas estas iglesias. Ya en concreto con la pregunta que te quería hacer, a mí siempre me pasa a nivel ya de interpretación y de trabajo con el tema del patrimonio eclesiástico fortificado, la dificultad que atañe realmente ver esa funcionalidad de fortificación ya no solamente como una funcionalidad de eficiencia defensiva, sino también si existía la posibilidad de que a lo mejor ellos no quisieran solamente defenderla, por así decirlo, sino porque al final es la casa de Dios, es el Jerusalén celeste y es algo que simbólicamente también tiene que ser defendido, incluso a nivel apotropaico, a nivel de los espíritus malignos y esos elementos. Esto lo digo porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la zona de los albigenses, por ejemplo, en Albi, la iglesia de Albi tiene un poder simbólico más allá del puramente defensivo, y es que muchas veces nosotros somos muy funcionales y queremos ver ese matacán que exactamente defiende la puerta o esa. Entonces, por ahí va la pregunta. No sé un poco si puedes incidir un poco en eso. No, yo pienso que sí que tu aportación es posible, por supuesto. Había que defender pues también lo que la Iglesia representaba un poder. La Iglesia es un poder dentro del pueblo. Cuenta que además muchas de estas iglesias están construidas, o sea que el aspecto defensivo militar, aparte del religioso que apuntas, cuenta que algunas de estas están construidas en el llano. O sea que no hay... Mira, por ejemplo, en Azuara hay restos de murallas, unas murallas de tapial, pero no hay ningún castillo, una fortaleza de poder civil para poder defender aquella zona. Igual la iglesia era el sitio más fuerte. En Herrera de los Navarros también el pueblo está en el Hondo. O sea, que sí, puede ser que se conjugue lo que dices, que hay que defender el poder de la iglesia, la idea de iglesia, de Dios,
pero también yo creo que el aspecto militar está muy unido. Sí, creo que sí. Hay otras galerías de ventanas que vemos en otras iglesias, por ejemplo, ya en el siglo XVI, la iglesia de Usez, que también la torre es resto de lo que fue la fortaleza de la localidad. Esa galería de ventanas se hizo para esconjurar tormentas, que era otra función religiosa, di lo que quieras. Sí, es que la idea me viene un poco por la galería esa, por ejemplo, doble, tan extraña, pero interesante, en la que veo la dificultad de que no he visto en la imagen ni mechinales ni nada para que pueda realmente haber un piso superior. Y en cambio sí me ha sorprendido que haya ese vano que no sé si os habéis metido o lo habéis un poco hurgado a ver ese vano para qué es o qué conecta esa puerta, en alto me refiero. Sí, en la de Herrera te refieres. Sí, es que no, sí. Sí, por ahí es que sí, continuaba el ámbito y se ven restos de lo que era, hay un rosetón que iluminaba la parte del coro y cosas estas que se han ido tapando. Cuenta que en las restauraciones a veces ven un agujero, ponen un ladrillo y lo tapan. O sea que los mechinales igual han sido tapados. Ya. Han visto que, por ejemplo, en Lecera pues le falta todo el suelo de madera y ahí no queda ni mechinal ni queda nada, queda una auténtica ruina. Ya. Pero vamos, posiblemente es lo que pasa con la madera. Ya. No es un material que dure. Sí. Pero bueno, yo es que como soy arqueólogo, si no lo Sí, veo, pero bueno, sí, claro sí, que es sí. una exposición, pero bueno, que te agradezco de todas formas, es muy interesante el tema este de las galerías y controvertido, como bien habéis apuntado al principio. Así que bueno, tenéis abierto la posibilidad de abrir vuestros micros y... Sí, yo, Miguel. Carlos, sí que es verdad, pues, en relación a lo que decía Miguel, que quizás las iglesias fortaleza les viene a pasar quizás un poco como pasa en el Pirineo con las casas fuertes, ¿no? Que todas están llenas de aspilleras, troneras, algunas con matacán, y que son más una señal de poder ante la población, poder señorial ante la población, que quizás un carácter militar que indudablemente pues también en su momento la puedan tener. Quizás en las iglesias mudéjares pueda llegar a pasar lo mismo, ¿no? Que quizás sea así, como decías en Azuara, al estar en Llanos, ser el edificio más destacado, que quizás también todo ese ámbito en el que, y la iglesia, el edificio más grande, que se pueda cobijar la gente en caso de peligro y tal, y el ámbito que sirviese para defender, que pudiera servir también quizás más de intimidación que de otra cosa, ¿no? La verdad es que Sí, sí sí, que sí. es un tema muy controvertido este de las iglesias, porque hay mucha gente reacia. Yo me acuerdo que realizando nuestro inventario se me ocurrió poner una vez en Facebook una foto, no sé si de Azuara o no me acuerdo qué iglesia, madre mía, y me salió uno contestando, poniéndonos a caldo como que eso era una cosa totalmente inventada, que no existían las iglesias fortaleza, que era una tonta, en fin, bueno, pues creo que sí que, bueno, que ahí queda ese, ¿no? Ese, quizás, esa polémica. Sí, sí, no, desde luego que puede ser que marquen lo que es, como han dicho antes, pues eso, el poder de la iglesia. Tenéis que dar cuenta que la mayoría de estas iglesias fortaleza están en, pues eso, lo que es la zona de Calatayud, pertenecen a muchas a la comunidad. O sea, no hay un señor que mande. Otras muchas sí, pero igual eso es la oposición de lo que es la iglesia con el señor. Quieran marcar un poquitín la distancia. Estas, por ejemplo, de Lécera. En Lécera sabemos que para poder construir la torre tuvieron que pedirle permiso al señor porque ocupaban parte de lo que era la fortaleza en ruinas ya en el siglo XVIII cuando se construyó la torre barroca espléndida que hay ahora. O sea que tenía un poder el señor y la iglesia, pues claro, quiso levantarse pues, semejante torre barroca que intimidaba al poder del señor. Y será el caso como lo tenemos en Ayerbe, que no se puede edificar en una torre más alta que el palacio, ¿no? Que cuenta la leyenda. Pues quizás ahí está el asunto. Claro. Oye, una pregunta. Entonces, esta hilera de ventanas que suelen tener todas por arriba, ¿es lo que asocias, es parte de los aspectos que asocias de tipo defensivo? Esas ventanas grandes, esas hileras de ventanas
porque da la sensación, yo diría, viendo otros castillos, que no son muy seguras en plan de defensa, ¿no? Por ahí te cabe, es fácil tirar flechazos desde fuera hacia adentro. Sí, también desde dentro hacia afuera. Eh, Es más fácil, bueno, no lo sé. Eso. Se les ha denominado casi fortaleza por el aspecto que tiene. Yo no sé, en los enfrentamientos bélicos cuerpo a cuerpo, realmente la función pero vamos, dado la altura, el muro y no lo sé, yo creo que sí, que no, sí, no es la una altura. aspillera. Has visto que hay aspilleras también por casi todas allí, aspilleras de iluminación y aspilleras, me imagino, también defensivas, por todos los muros de estas iglesias. Sí. Más que nada, yo creo que es para el tránsito de personal que pueda defender si atacan por un lado o por otro, pues puede ser que fuera la función que pudieran tener. Ya es posible, sí. Hombre, la ventaja defensiva es la altura, más que la propia, porque el tamaño de la ventana parece más un mirador que, bueno, Casi, casi. Sí. Me imagino que aquello igual, en época realmente de conflicto, igual se cubrirían con algo más que no solo lo que es la obra de ladrillo. ese tipo de Podría haber ventanas, alguna. ese tipo de Sí, ventanas lo hay en otros sitios. Por ejemplo, me acuerdo ahora de la iglesia de Yepes, que es una iglesia gótica de planta de salón, y no es mudéjar, que yo sepa, o hasta donde yo llego, y tiene también una hilera de ventanitas arriba, pues muy parecidas a estas que has enseñado en la conferencia. sí. Arriba, o sea, por encima de las capillas o abiertas arriba en la nave. Arriba, abiertas arriba hacia el exterior, mirando hacia Sí. afuera. Arriba ya justo antes de llegar al tejado. Sí, antes del tejado, sí, por debajo del Pues tejado. entonces es más bien yo creo que su función es la que he explicado de saneamiento de las bóvedas. Lo que he Ya. explicado que en el siglo XVI en Aragón, dentro del Renacimiento, lo mismo que se hace en las casas, en los edificios civiles, las conocidas como falsas aquí en Aragón, graneros, como queráis, es una cámara de ventilación del edificio, aparte de que el tejado ya no apoya directamente en la bóveda. Y es más bien esa función. Eso también lo he visto yo por la zona de Valencia, que también hay alguna iglesia que tiene estas galerías de ventanas arriba realizadas en piedra. Y luego, bueno, en el siglo XVI, en la provincia de Huesca, cantidad de iglesias románicas y góticas en ladrillo hicieron estas galerías de ventanas del siglo XVI en arco de medio punto. Pero su misión no es defensiva, como esta otra que muestra las iglesias fortaleza encima de la línea de las capillas laterales. Bueno, vale, puede ser. A ver si consigo que me deje subir ahí arriba, a ver qué hay. Gracias. A ver, yo por romper no una lanza, sino lo que un poco comentaba hace un momento es que a veces queremos ver esa función de que ahí tenemos que colocar a unos ballesteros que tienen que defender Sí. la iglesia y muchas veces perdemos la idea simbólica. Por eso os voy a compartir un momentito la pantalla. Mientras hablabais, he querido ir, a ver si me deja. ¿Ya estáis viendo? ¿Lo veis? Esta iglesia, Sí, la de Albi. esta es la catedral de Albi. Si os dais cuenta, esta iglesia lo único es simbolismo puro y duro. Si os fijáis, en la parte de abajo tiene un alambor y en la parte de arriba Sí, tiene un cadalso. Y luego está todo con torreones adosados a toda la iglesia. Pero sí, sí, esto sí. es simbólico puro y duro para imponerse después de la cruzada albigense a los cátaros y demostrar cómo la Iglesia es un poder y una defensa de la idea ortodoxa y de todo. Realmente no es una defensa, fijaros, aunque tiene una puerta casi de acceso y todo. O sea, realmente todas estas iglesias, hay que pasar además también a esa fase de que es un elemento defensivo simbólico y que es la defensa de la religión, por así decirlo. Sí que es complicado porque, bueno, pues nosotros tenemos nuestras gafas de ver en el siglo XXI y cómo tiene que ser todo funcional, pero bueno, yo, por ejemplo, en ese libro que presentaba José Manuel hice un rastreo por todos los lugares de templo y de culto que hay a lo largo de la historia y
y uno se puede dar cuenta como el ser humano a sus lugares de culto los ha defendido tanto simbólicamente como fehacientemente, desde las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, hasta elementos simbólicos y culturales, porque allí además es donde se guarda el tesoro, desde el mundo egipcio, donde también se defendía su perímetro. El problema que hay muchas veces que pasamos al ámbito plenamente artístico y se olvidan de elementos funcionales o de elementos artísticos funcionales que se pegan. Es un tema muy complejo porque es entrar en el mundo de las ideas y de la religión del momento, ¿no? Pero bueno, porque ¿qué sentido? Vamos a quitarle el sentido que decíamos de estas iglesias a esa pasarela. Vamos a pensar, no es militar. ¿Qué es? Lo dejo ahí la duda, Carlos. ¿Qué podría ser si no es militar? Sí, no. Yo desde luego soy de la idea de que la iglesia en el pueblo es el elemento simbólico del pueblo, del poder de la iglesia y del símbolo del pueblo. O sea, a ti te ponen una foto de un pueblo y ¿por qué lo conoces fundamentalmente? Un pueblo de Aragón pequeño que lo conoces. ¿Cuál es el símbolo fundamental de ese pueblo? Es esa torre de la iglesia, esa iglesia, evidentemente. Aparte del castillo, vamos a decir, si está en lo alto, en el estado que se encuentre, pero fundamentalmente lo que es el núcleo urbano, ¿qué es? Pues la iglesia es el poder de la iglesia. Eso, vamos, ahí no hay duda. Que luego tuviera la función religiosa, la función militar, bueno, vale, una función, no lo sé. A lo mejor militar en el sentido de que, bueno, la torre es una atalaya perfecta para ver, con sus campanas sabemos la función de avisar si un fulanito, pues había un incendio no sé dónde. O sea, que es que, ¿qué más deciros? Por ejemplo, ahora que hemos pasado el 1 de mayo con las famosas mallas, en el pueblo de mi abuela en Horcajo, en el principio del siglo XVI, se prohibió decir las mallas, no era lo que van cantando por Albarracín, las mallas en aquella zona eran unos dichos que se decían, podemos decir, comparándolo hoy pues como lo que es carnaval, metiéndose con el poder civil, con el poder militar, con el poder religioso, se echaban unos cantos, una especie de poesías desde la torre. Claro, aquello el obispo lo prohibió porque no tenía que ver con la iglesia, pero históricamente la tradición era la torre, era algo importante en el pueblo, era un símbolo. Ahondando, perdón, vuelvo otra vez al tema que me parece muy interesante, pero es que el simbolismo no solamente pasa en las iglesias, pasa en los castillos. Y os vuelvo a compartir ahora otra cosita. Me va a volver a saltar un montón. Vale, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, este es el castillo de Belalcázar en Córdoba, que es una maravilla, pero, y tiene una de las torres del homenaje más altas de todas las que hay en la península ibérica. Que me corrija Jorge que está por ahí, pero creo que son más de 80 metros. Bueno, en esta torre, en la parte superior, si os dais cuenta, se hace un matacán corrido y se hace además una serie de torres, son 4 escaraguaitas y torres que realmente no tienen ningún sentido militar. Desde aquí no vas a poder, o sea, no puedes disparar a nadie para abajo. O sea, realmente esto es simbólico para que se vea todo el entorno. Lo que sí que es militar es todo el entorno fortificado, como es las murallas exteriores y los accesos. Por lo tanto, que también la propia arquitectura defensiva pues cambia en sí mismo. Y lo que pasa es que en el ámbito eclesiástico y religioso es muy difícil. Pero bueno, ya no me lío, me callo, perdón. Es que me parece un tema muy interesante que siempre se ha tenido un poco en desuso. De hecho, hasta el Cimorro, por ejemplo, de la Catedral de Ávila, pues nos estamos pegando para ver qué es defensivo, qué parte no. O sea, es un tema muy abierto y controvertido, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta tenéis más por ahí? Bueno, recordar esa excursión que nos llevaste tú, Miguel Ángel, a 2 pueblos. Uno de ellos era Guadarrama, cerca de Madrid. Guadarrama y otro pueblo que no me acuerdo cómo se llamaba. Había unas iglesitas de granito muy monas con aspecto, con pinta, aspecto de castillo, vamos, que querían parecer un castillo. Hace muy poco nos fuimos contigo. Muy interesantes aquellas iglesias. Sí. Las conocí por Jorge, que está muy callado, y a ver si nos dice qué iglesias son. Así le saco unas palabras. Sí, hombre, es Navalquejigo. Sí. Navalquejigo. ¿Y la otra era?
Alpedrete. Alpedrete. Ah, Alpedrete. No, no, Cerca a Juanra por ahí. Sí. Bueno, pues eso. Sí, bueno, es que realmente es un tema muy interesante, ¿eh? O sea, es un tema que va más allá de la mera descripción básica de un edificio. Es un poco comprender la funcionalidad de cada edificio, yo creo. Pero bueno, es interesante, es muy interesante. La verdad es que yo no conozco ni el 60% ni el 70% de las imágenes que has puesto, así que me las voy a apuntar. Miguel, tenéis que volver a Aragón otra vez, a hacer solo iglesias mudéjares. Ya tenéis un guía. ¿Eh? Cualquier excusa es buena para repetir. Exactamente. Por supuesto. Pues sí, la verdad es que sí. Y con que Carlos nos explique. Vale. Seguro. Bueno, ya le engañaremos. Vale. Yo quiero ir Soy por fácilmente Calatayud y esa zona. Bueno, Pero para preguntar por la Dolores, que ahora se puede preguntar, ¿eh? adelante. Y antes en Calatayud se preguntabas por la Dolores, te sacudían. Ya, Ahora es no. verdad. Qué cosas. Ya ahora le preguntas a la gente de nuestra generación o menos que la Dolores y dice, ¿y esa quién es? ¿Qué es eso? Eso, no saben quién es. Eso es. Ah, y la cultura. Ahora es un mesón extraordinario, una posada sensacional y tiene una escultura, la Buena Dolores, ahí a la entrada del pueblo en una rotonda en bronce. Yo sí. Pues nada, ya sabes, Miguel, a dormir el hotel en el Mesón de la Dolores. Pues eso. Y Jorge, que nos ponga la J. No, si vais a Aragón yo me apunto enseguida, ¿eh? Joder, y tanto. Bueno, y así vemos también Bilbilis y esas cosas. Ya empiezas a llenar. No podemos ver tantas cosas, todas las iglesias que hemos visto, imagínate. Más luego las ruinas, no. Tenemos 2 días, 3 o 4. 4. Bueno, pues nada, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. No, yo solamente darle la enhorabuena y que siempre estoy muy interesado en las iglesias de Aragón y tengo una lista que sobrepasa de monumentos, me parece que son los 125 monumentos declarados patrimonio de la humanidad, ¿no? Y es que cualquier pueblo que vaya uno siempre hay la iglesia, está el ayuntamiento con la serie de arcos de estos doblados, en fin, es una riqueza realmente impresionante. Y tenía yo una idea para este otoño, pero claro, no podrá ser una idea un poco peregrina, que la hice en coche, pero ahora lo quería hacer de otra manera, que era ir de Calatayud a Daroca andando, viendo todos los pueblecitos que están muy cerca unos de otros y estudiándome no solamente las iglesias, sino un poco la arquitectura popular, ¿no? Y el paisaje. Así que bueno, si me da salud y todo, pues ya veremos el año que viene o cuando se pueda hacer, pues lo pienso proponer a 4 o 5 personas para ver si me pueden acompañar y pasarlo bien por esa zona. Qué bueno. Así que, ahora están haciendo un camino verde por lo que era el ferrocarril que iba precisamente de Daroca a Calatayud. Hay tramos ya realizados para hacer en bicicleta, andando, con caballo y todo eso. Y hay un tramo pues en bicicleta sería buena cosa, sí. De Calatayud también han empezado. Falta lo del medio, pero vamos, hay bastante tramo ya hecho. Bueno, pues Jorge, yo me apunto, así que avisa. Pues estupendo. Estupendo. La verdad es la marabunta. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Magdalena de Murcia se ha despedido felicitando, dicho que es su nombre, que la despidamos, ¿eh? Y te felicita por la conferencia. Sí, aquí por el chat tenemos varias felicitaciones. Sí. Miguel Rivera y otros. Bueno, pues nada. Perdonar el fallo técnico que ha habido al principio. Nada. Ha salido todo. En la grabación lo he ido cortando y dándole a Yo grabar. también. Ha sido la pena ver con el vídeo, con el PowerPoint, ha quedado precioso. Pues sí. Veo alguno de los chats que han hablado de las iglesias de Huesca con las ventanas de ventilación de las bóvedas que he citado.
Bueno, os quiero decir que, por ejemplo, mi tesis doctoral, esta que ha hablado José Manuel, hablando de números de iglesias, tuve que visitar más de 100 iglesias en todo Aragón. Y precisamente no es Teruel la provincia que más tiene, aunque lleve la fama de Mudéjar, que es Zaragoza la que más tiene. Y sobre todo la comarca de Calatayud y los alrededores de Zaragoza, siguiendo lo que son los cursos de los ríos que desembocan en el Ebro, en el lado derecho de su margen, que es el Huerva, el Jalón con el Jiloca, es donde más nos encontramos. Aparte de otros grupitos que hay por diferentes zonas. Bueno, encontramos Mudéjar del siglo XVI en poblaciones como Alcampel, en la Litera, hasta un techo de un artesonado mudéjar en Jabaloyas que está en la Sierra de Gúdar. O sea que de norte a sur y de este a oeste, o sea, desde Melilla de Ebro hasta, si nos vamos al oeste, pues, ¿qué te diría yo? Todas estas iglesias que querías ver del Jiloca entre Calatayud y Daroca, con las de Maluenda, por ejemplo, que es un pueblo que merece la pena verlo entero de arriba abajo, no solo lo que decimos, las 3 iglesias que habéis enseñado, las puertas, el castillo, la Torre Albarrana, casas, palacios donde se conservan algunas, que sí que merece la pena. Y hay pueblos, por ejemplo, con un montón de Jiloca, puentes de Jiloca, que son muy bonitos, ¿eh? Algunos conservan murallas incluso, a vosotros que os gusta el tema defensivo. Vamos, es una de las zonas más bonitas, Villa Felice, por ejemplo, castillo y iglesia. Vamos a, yo, como he estado viviendo en Calatayud hasta el año pasado, pues es una zona que me gusta y que patea mucho. A mí me impresiona mucho la Aniñón desde la carretera. Toda esa fachada que tiene con la decoración mudéjar, sí, me pareció, vamos, algo excepcional. Al atardecer del otoño son unas fotos preciosas. Sí, 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 sí. Cuando le da el sol. Sí. Es impresionante, sí. Bueno, pues nada, creo que nos despedimos aquí. Ha sido un recorrido muy interesante y que nos obliga a ampliar a ir y reforzar el conocimiento que nos has aportado. Tenéis ya preparada de miércoles, porque nosotros ya tenemos la del jueves, te lo digo por anunciarla. Pues si quieres anunciarla, nosotros estoy hablando con 2 personas, así que si quieres anunciar la tuya, la vuestra. Para el jueves nos dará una conferencia Alessandro Raboto, que tiene hecha su tesis doctoral sobre la muralla de Barcelona, en doctorado cum laude, y el título es un poquito largo, pero atrayente. Ingeniería inversa en la muralla de Barcino, cuantificar una inversión a largo plazo. ¿Cuánto se tarda en construir una muralla? El caso de las murallas romanas de Barcelona. Toma ya. Toma ya. Pues ahí estaremos. Sí, ahí estaremos. Interesantísimo. Pues nada, el miércoles que viene ya os diré cuál es y el jueves... Jueves ya se anticipo para que vais haciendo boca. Perfecto. Muy bien, pues nada. Pues un saludo a todos y